Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22 al 25. Primero de Pedro, capítulo 1, verso 22 al 25. Llame cuáles son mejor el micrófono. Dice la palabra del Señor: puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, en esta mañana. Te pedimos que puedas hablar a nuestros corazones, que tu palabra, Señor, que es fiel y verdadera, que tu palabra que vive y permanece, hoy pueda hacer una huella profunda en nosotros, Señor. Que podamos entender que el amor fraternal, Señor, es fundamental para la vida del creyente, Señor. Y esa palabra que nos ha sido predicada, que puedas calar a lo más profundo para que sea la palabra que nosotros también anunciemos, Señor. Que tu Espíritu Santo esté en control absoluto de todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos estado predicando la primera carta de Pedro a la iglesia de los expatriados cristianos de Ponto, Galacia, Bitinia y muchas otras ciudades que habían sido esparcidos a causa de las persecuciones en aquella época. Hemos visto que Pedro quiere recordarles a estos hermanos que están sufriendo que hay algo más glorioso que el sufrimiento, que es el propio evangelio. Ese evangelio que está representado por una simiente y una herencia que es incorruptible, inmarchitable y que nunca perece. En ese sentido nos llama a amar el evangelio y nos exhorta a dejar atrás nuestra vieja manera de vivir. Y eso es lo que vimos la semana pasada, dejar atrás nuestro pasado. ¿Cómo respondes a ese evangelio glorioso? Y respondemos con santidad, porque nuestro Dios es santo, nosotros también buscamos ser santos. Y hoy vamos a ver una segunda respuesta a ese glorioso evangelio, o cómo nosotros debemos responder si decimos que somos creyentes. Entonces, la segunda respuesta es que el amor fraternal es parte del creyente que está viviendo la palabra de Dios. Una anécdota a principios del siglo XX ilustra bien cómo los creyentes deben ser bien agradecidos con lo que Cristo ha hecho por ellos. Esta anécdota cuenta la historia de un ingeniero y un albañil. Este ingeniero estaba haciendo algunos arreglos en un piso bien alto, un tercer piso, y de repente pierde el equilibrio en la parte que él estaba orientando en la obra, y uno de los obreros se para debajo de él cuando ve que va a caer y soporta todo el peso de aquel ingeniero. El ingeniero básicamente sale ileso de este accidente, pero aquel obrero sale muy mal. Básicamente no puede caminar, es hospitalado y este obrero está incapacitado para poder seguir trabajando. Y uno de los reporteros dice que pregunta al obrero después de algunos años cómo había actuado aquel ingeniero con él, si él quería hacer alguna demanda o algo. Y el obrero dice: me dio la mitad de todo lo que posee, incluso una participación en sus negocios, y nunca permita que yo carezca de alguna necesidad. Casi todos los días me da una muestra de agradecimiento. Aquel ingeniero entendió que el caer sobre aquel obrero había sido la forma en la que él había sido salvado, que su vida, que iba a prácticamente perderla en ese momento, ha sido rescatada. Entonces, ese ingeniero ofrece agradecimiento a este pequeño obrero durante toda su vida. A menudo, muchos de nosotros como cristianos, en vez de estar agradecidos como aquel ingeniero, olvidamos que en el Calvario, que en la cruz hubo un sustituto.
aquel que sufrió todo el impacto del peso de nuestro pecado y que nos salvó cuando nosotros estamos corriendo hacia el infierno. Él nos rescató, Él pagó el precio. Dios derramó su ira sobre el Hijo sin pecado, que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y la carga de todo lo que nosotros deberíamos haber recibido de nuestra paz fue sobre Cristo Jesús. Y por sus llagas fuimos curados. Parte de un extracto del libro de Isaías. Y pensamos que la salvación es simplemente por gracia, pero creemos que Dios milagrosamente agarró una varita mágica y de repente todos son salvos. Y no, hay un pago, hay un sustituto, hay alguien que ha dado su vida para que tú y yo podamos tener paz. En las semanas pasadas vimos que debemos tener un profundo amor por ese Salvador, un profundo agradecimiento quien nos dio ese glorioso evangelio. Más allá de ese Salvador, también está ahora cómo debemos vivir. Si decimos que lo amamos, si decimos que creemos en Cristo Jesús, Él nos da una manera y una forma de vivir. Y eso hemos visto la semana pasada, sean santos. Pero ahora vamos a ver que esa manera de vivir debe llevarnos a un amor entrañable. Así que hoy vamos a ver que la palabra de Dios da un nuevo nacimiento, purifica el alma del creyente para un amor sincero y entrañable entre hermanos. El primer punto que vamos a ver es: vive la palabra de Dios con amor entrañable a tus hermanos, verso 22. Y el segundo punto vamos a ver: vive la palabra de Dios porque ahora eres diferente al resto del mundo, 23 al 25. Dice la palabra del Señor: puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas. Pedro les está diciendo a los creyentes por qué ellos están habilitados, capacitados para amar fraternalmente a otros. Cuando la salvación toca nuestra alma, hermanos, no quedamos iguales. Es imposible. El ser humano cambia, es transformado en ciertas etapas de la vida. Recuerdo en una de las consultas que hemos tenido con la ginecóloga y mi esposa, la ginecóloga ha dicho: tu cerebro ha cambiado. Fisiológicamente tu cerebro ya no es el mismo, porque mi esposa trabaja con restauración y prevención de abuso sexual infantil. Entonces, en la época del embarazo, los casos que manejaba le estaban afectando mucho más. Y ella decía: ¿por qué me afecta tanto si antes todo esto lo podía llevar? Y la ginecóloga dijo: tu cerebro está cambiando. Ahora eres una mamá, ya no eres más Matilde. Y le ha dicho que en el parto este proceso iba a cambiar todavía mucho más cuando ella tenga a su hija en sus brazos, ¿no? Entonces hay un cambio porque ahora tiene una identidad, algo que suma a su identidad. Ya no solo es mujer, sino ahora es mamá, ¿no? Obviamente su identidad está en Cristo, pero en esa identidad profunda de que ahora va a ser una madre, una dadora de vida. Ahora, cuando tú y yo creemos en el evangelio, confiamos en el sacrificio sustitutivo de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, algo cambia en nosotros. La Biblia dice que somos hechos nueva creación, nuevas criaturas. Por eso es que no podemos vivir como antes vivíamos. Nuestra vieja manera de vivir, nuestros viejos hábitos necesitan cambiar. Es imposible que alguien diga: soy salvo, soy cristiano, y no tenga una vida transformada y cambiada por el poder del evangelio. Es imposible que el Espíritu Santo no esté regenerando tu vida y santificándola para que cada día te parezcas más a Cristo. Por eso una de las primeras cosas que Dios hace cuando nos salva es darnos el sello del Espíritu Santo, ese bautismo del Espíritu Santo, que no es una serie de manifestaciones extrañas, que simplemente es un cambio de vida. Ahora el fruto es evidente en tu vida: el amor, el gozo, la paz, la paciencia,
la templanza, el dominio propio. Y eso se hace evidente. Empiezas a cambiar, empieza a ser algo visible. Y eso hace que obedezcas la palabra de Dios. Entonces, Dios te salva para que obedezcas su palabra, para que cambies, para que seas transformado. Esa es la forma. Dios no nos salva y simplemente nos deja ahora vivan como quieran. Entonces, ahora nos dice, ustedes han sido salvados, están obedeciendo a la verdad, y si están obedeciendo a la verdad, entonces Dios debe darles amor sincero por sus hermanos. Una persona que no ha conocido a Dios no puede amar como Dios lo demanda. Su forma y manera de amar es solo un reflejo del verdadero amor bíblico. El creyente tiene la capacidad de demostrar amor sincero, amor verdadero. Eso es lo que nos diferencia del resto del mundo. Es el amor, es la forma en la que nosotros estamos amando. Si hemos sido purificados por la palabra de Dios, si en obediencia a la verdad Dios ha purificado nuestra alma, nos ha dado un amor sincero, nos ha dado un amor entrañable. Hermanos, la salvación es integral. La salvación afecta todas las áreas de tu vida. Cuando Dios salva, Dios afecta todo. La manera en la que trabajas, la manera en la que ganas dinero, la manera en la que amas a tu pareja, la manera en que amas a tus hijos. Porque quizás cuando no eras cristiano, amabas a tu esposa y sí, le amabas, pero ese amor no era un amor bíblico. Porque Dios, ya cuando eres creyente, dice, debes amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y tú meditas, Cristo ha dado su vida por ella. Cristo ha entregado todo sin que merezca ser amada. Y tú empiezas a poner en tu mente todas las consideraciones de ese amor verdadero y te das cuenta que realmente no estabas amando como Dios quiere que amemos. Tú puedes amar antes de ser creyente a un amigo, a un compadre, pero cuando entiendes en la palabra de Dios la forma en la que debes amar a tu hermano, que es ahora tu familia, ahí también las cosas cambian. Vemos que la forma de amar que Dios nos ha dado es una forma especial porque viene de la purificación de nuestra alma. En apariencia parecería aquí que la palabra purificado se refiere a una acción humana. Pero en el idioma original esto se refiere a una acción totalmente divina. Es la fe salvadora que purifica, la fe salvadora que permite que el creyente pueda creer y pueda ser puro. Entonces, ahora que somos puros, ahora que has sido lavado, ahora puedes amar. Miren lo que dice Ezequiel 36, del 25 al 27, haciendo una referencia a esta purificación en el nuevo pacto. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mis estatutos y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente todas o mis ordenanzas. Hermano, esa es la purificación prometida desde el profeta Ezequiel para nosotros, su pueblo, adquiridos por precio de sangre, injertados a ese pueblo glorioso de Dios por el sacrificio de la cruz. Dios ha puesto en nosotros limpieza. Nos ha purificado, nos ha cambiado, nos ha dado un corazón nuevo, nos ha dado su Espíritu Santo que ahora mora dentro de nosotros para que tú y yo podamos no solo obedecer a Dios y ser santos como Él es santo, como hemos visto la semana pasada, sino hoy amar a mi hermano, amar a los creyentes. ¿A quién debo amar?
a tu hermano, al creyente. Ese amor que purifica, esa gracia que salva, que cambia la situación pasada, que cambia nuestra manera de vivir, nos lleva a amar a nuestros hermanos. En la salvación, hermano, todos los creyentes nos convertimos en cuerpo de Cristo. Eso lo hemos conocido, hemos sabido, somos parte de la iglesia. Ahora los creyentes son parte de alguien más, están unidos. ¿Qué pasaría, haciendo esta misma ilustración que Pablo hace de que somos cuerpo de Cristo, si de repente tú te sacas un pedazo de dedo? Duele. ¿Y qué pasa con ese pedazo de dedo que queda afuera? Se muere, ¿no? Y el amor, el saber que cada uno de ustedes que ha creído en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, que se ha arrepentido, es parte de ese cuerpo de Cristo, debe llamarme a mí a cuidarte, a protegerte, a amarte. No puedo simplemente tomar al que está a mi lado cada domingo como un conocido más, con el que comparto la silla y un aire acondicionado y una linda alabanza. No, debe haber un amor. Ahora los creyentes tienen una nueva capacidad que ha sido conferida por la salvación por medio del Espíritu Santo. Ahora puedes amar fraternalmente. Ahí la palabra es Filadelfia, es ese amor fraternal, fileo, pero que viene de Dios. ¿Y sabes cómo es ese amor? Sin fingir y sin hipocresía. Es un amor que no finge, un amor que no es hipócrita. Es la norma de la comunión del creyente. Hermano, si yo te estoy amando, mi amor no debe ser hipócrita, no debe ser fingido. Dios usa la unidad y el amor fraternal que nosotros vamos a tener como creyentes para que el mundo se sienta atraído por la iglesia. Ese amor fraternal debe ser entrañable, debe ser de unos a otros, todo el cuerpo de Cristo. El verbo ahí, agapao, que es el amor fraternal, antes de agapao fileo, es un amor profundo, es un amor ideal. No es simplemente un amor que está basado o ejercido por una emoción y un sentimiento, porque ese tipo de amor pasa. Ese tipo de amor se quiebra cuando pasa algo fuerte. Es un amor profundo que viene del Señor, que viene de la voluntad. Es algo que nace en nuestro interior, sin dejarse llevar por lo bello o lo apetecible que sea el objeto o la persona a quien voy a amar. El amor verdadero, el amor que Dios nos manda, es un amor que toma la decisión de amar sin que importe si la persona merece ser amada. Esa es la más noble intención de amar. Y ese es el amor que nos pone la Biblia. Aquí hay una mezcla del amor ágape y el amor fileo juntos. Si ustedes alguna vez han escuchado estas palabras, hay varios tipos de amor. Este es el amor ágape, el amor eros, el amor fileo. El amor ágape es el amor a Dios, el amor eros es el amor a la pareja, el amor fileo es el amor de familia, de hermandad. Pues bueno, en este texto está el amor ágape con el amor fileo juntos, demostrándonos que debemos amar con un amor que viene de Dios, que nace en el interior para dar mi vida, si es posible, por mi hermano. Y ahí está una palabra que nos define todo esto que dice entrañablemente. Y es un término fisiológico que significa estirar un músculo hasta el mayor límite posible. Eso es entrañable. Estirar un músculo hasta que no dé más, hasta que esté a punto de romperse. Es como cuando vas al gimnasio y estás medio macurcado, estiras tus músculos, soportas el peso y al día siguiente está medio que duele. Cuando te has pasado del peso, eso ya necesita un antiinflamatorio, necesita un calmante más fuerte porque lo has roto. Ahora, la idea de Pedro es decir,
tienes que amar hasta que casi ya no puedas más. Hacer el mayor esfuerzo de una forma intensa, de una forma ferviente. Dios quiere que el amor entre creyentes sea ferviente, sea una marca. Ese amor debe propagarse entre cada uno de nosotros con misericordia, con ternura, con gracia, con perdón. Ahora, hermano, este amor no es un requisito legalista. No es simplemente que tú saludes y rías a todos, pero por dentro simplemente estés aborreciendo a tu hermano. No, es un amor que deriva del interior, porque el interior es puro, porque ha sido purificado. Entonces tu amor que ha sido purificado solo puede ser resultado de la obra del evangelio. Por eso, hermano, si no estás amando entrañablemente, si no estás amando sin dejarte mover por las cosas externas, necesitas volver a analizar lo principal, que es tu salvación. ¿Estoy obedeciendo a la verdad? ¿Realmente Cristo ha transformado y ha cambiado mi vida? Y si notas que no hay un amor por Dios y su evangelio, no intentes amar a alguien, porque tu resultado va a ser simplemente legalismo. Y ese legalismo te va a hacer perder en algo que es imposible. Porque solo aquellos que han sido purificados por la obra gloriosa del evangelio pueden amar de verdad. Pueden callar cuando tienen que callar. Pueden menguar cuando tienen que menguar. Pueden recibir palabras, insultos y no reaccionar, porque realmente Cristo es su esperanza. Y tú como creyente verdadero, ahora tienes esa capacidad de no dar esas palabras que son como aguja, como espada, sino palabras de amor, de gracia, de perdón, de misericordia. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 4 del 30 al 32. Y no entristezcáis al Espíritu Santo, por el cual fuisteis sellados para el día de redención. Es importante esto, el Espíritu Santo que esté en ustedes está ahí. El día que han sido redimidos, el día que han creído en el poder de la cruz, el Espíritu Santo les ha sido dada. Así que ahora Pablo habla del quitar a cosas. Dice, sea quitada de vosotros, ¿qué cosa? Toda amargura, enojo, ira, gritos, así como toda malicia. Sed más bien, ¿qué cosa? Amables unos con otros, misericordiosos, perdonándolos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Yo siempre digo, hermano, el creyente es alguien que quita cosas, pero pone cosas. Eso hemos hablado muchas veces, ¿no? Muchos piensan que ser cristiano ahora es, yo he dejado de tomar, he dejado de apostar, he dejado de salir de parranda con mis amigos, ya está, y voy a la iglesia los domingos, y pensamos que ser creyente simplemente es haber dejado de hacer ciertas cosas malas que eran mal vistas por la sociedad. Pero no, hermano, ser creyente es sí haber dejado esas cosas, pero ahora vestirte de nuevas cosas que agradan mucho más a Dios. Y una de esas cosas es el amor entrañable hacia mi hermano. Y ese amor te lleva a ser amable, misericordioso, alguien que perdona, porque Cristo también te perdonó. Algunas aplicaciones en este primer punto, hermano, si has nacido de nuevo, si estás viviendo en una iglesia, es porque realmente entiendes el evangelio. Has sido purificado por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Si estás haciendo todo esto, te pregunto, ¿cómo estás amando a tus hermanos? ¿Cómo estás amando al cuerpo de Cristo? Si miras a tu alrededor, hay muchos creyentes. Cada hermano que está aquí, que ha sido salvado por la cruz del Calvario, es alguien que ha sido perdonado, justificado con la misma sangre que ha sido dada por tu vida. No tiene nada de especial, no tiene que Dios haga más por él,
menos por Él, no. La misma sangre, el mismo sacrificio, el mismo dolor, el mismo sufrimiento espiritual y físico en la cruz del Calvario ha sido por tu hermano que no te cae, que no te gusta cómo se viste, ha sido dado en la cruz. ¿Qué puedo decirle a Dios? No hay excusa. La misma sangre del Calvario ha sido por mi hermano y yo debo amarlo. No es ni más o menos especial su salvación. Está bien, pastor, sí estoy amando. Estoy amando a mis hermanos. La segunda pregunta es, ¿estás amando entrañablemente? ¿Estás haciendo ese esfuerzo? ¿O estás dejando que los sentimientos te gobiernen? Que las emociones estén tocando tu vida. Hermanos, si profesamos a Cristo Jesús, necesitamos tener esa característica de amor sincero por nuestros hermanos en Cristo Jesús. Dios nos puso en una iglesia. Y sabes que una iglesia es una comunidad de pecadores. Cada uno de nosotros, personas difíciles de amar. Difíciles de amar. Muchos tenemos excusas, muchos tenemos miles de cosas que pueden ser muy válidas, no voy a menospreciar. Todos podemos tener muchas excusas para decir, ¿por qué no saluda tal hermano? ¿Por qué no hace esto? Es que no, ¿sabes qué? Lo he escuchado hablando mal del pastor, o lo he escuchado hablando mal de la iglesia, así que no, ese no es hermano. No, podemos tener muchas excusas, pero ninguna es lo suficientemente fuerte para que nosotros dejemos de amar. Muchos de nosotros somos difíciles de amar, tenemos carácter fuerte, tenemos sentimientos, somos pasionales. Pero ¿qué tal si esas excusas más bien las convertimos en oportunidades para amar a alguien? ¿Qué tal si aquel hermano que está hablando mal del pastor se convierte en alguien, hay que hablar con él, que se una, que esté con nosotros? ¿Lo has llamado en la semana? ¿Has caminado con él? ¿Le has invitado a un café? ¿Qué tal si aquel hermano que te mira mal en el culto, de repente simplemente tiene el ceño fruncido siempre como el pastor, ¿no? A mí mucha gente me dice, pareces tan difícil, ¿no? Cuando recién me conoce, pero los que ya me empiezan a conocer se dan cuenta que no había sido tan malo, ¿no? No es medio manso el pastor. Pero es la forma, hermano, de convertir esas excusas en oportunidades para poder amar a los que son miembros de nuestra iglesia. Ahora, no debes amar a alguien con una obligación legalista. Realmente cuando amamos, hermano, recuerda el evangelio. Cuando tus sentimientos quieran gobernar tu corazón, recuerda lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cómo Él te purificó y mengua, calla. Si vives la palabra de Dios, el amor por tus hermanos será una marca distintiva de tu vida. Es algo que te va a distinguir del resto. Ese corazón puro se va a reflejar en amar a tu hermano. Segundo punto, vive la palabra de Dios porque ahora eres diferente al resto del mundo. Verso 23 al 25. Pues habéis nacido de nuevo. Fíjense, ustedes han sido purificados, obedecen a la verdad, están amando a sus hermanos entrañablemente. ¿Por qué? Porque han nacido de nuevo. Pues habéis nacido de nuevo. Y ahí Pedro les va a dar una serie de argumentos para que entiendan que su nacimiento es algo real, algo verdadero, algo que transforma, algo que no cambia. Y les dice, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y el verso 24, Pedro cita a Isaías y dice, porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Los creyentes pueden y deben amarse mutuamente porque esto es coherente con su nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento es imposible sin la palabra de Dios. La palabra de Dios es el mismo evangelio.
y esa palabra no se corrompe. Cuando el evangelio es verdadero, cuando el evangelio ha nacido de la palabra de Dios, es una simiente incorruptible. Pero ¿qué pasa? En nuestros días tenemos otros evangelios que han añadido al verdadero evangelio algo más. Entonces tenemos evangelios de prosperidad, evangelios de humanismo, evangelios de éxito, que ya no son incorruptibles porque han modificado algo a lo que realmente era el evangelio. Por lo tanto, deja de ser el evangelio, y por eso que esos evangelios se corrompen. Es por eso que gente que llega a una iglesia donde le prometen vas a tener tu casa nueva, vas a tener tu auto nuevo, tú solo tienes que sembrar y Dios te va a dar la cosecha, de repente ellos dan todo, se quedan en la calle y nada. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona no quiere saber de la iglesia cristiana, no quiere saber de un pastor. Le dices pastor y le sale urticaria. ¿No? A veces a mí me da un poco de temor con algunas personas decir soy pastor, porque estamos tan mal vistos por culpa de este tipo de evangelios, que realmente es una prueba cada vez que tenemos que enfrentar este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Ese evangelio, hermano, es corruptible, es pasajero, está enfocado en cosas materiales, que son como la hierba que se desvanece, que son como la flor que quizás se ven hermosas por un momento, pero se pierden. ¿Qué pasa si alguien le ha dicho con un evangelio, Dios te va a sanar, y Dios te va a sanar, y Dios te va a sanar, y de repente su cáncer ha ido empeorando, y empeorando, y empeorando, y empeorando, y de repente esa persona fallece, y el hijo que ha estado escuchando toda su vida a su mamá, Dios lo va a sanar, Dios la va a sanar, Dios la va a sanar, el hijo no quiere saber más de la iglesia, porque le han dado una promesa que era falsa. No digo que Dios no sane, solo digo que lo hace conforme a su voluntad y a su propósito. No digo que no debamos orar por sanidad, es más, oramos por ello, pero esta no es una promesa del evangelio. La promesa del evangelio es sanidad espiritual, es libertación de pecados, es traer paz en medio de pruebas, en medio de angustias. Entonces, cuando yo modifico el evangelio, vuelvo al evangelio algo corruptible, algo que no permanece, algo que va a hacer que cualquier prueba lo azote. Hermanos, los creyentes hemos nacido de nuevo por la predicación del evangelio, la palabra de Dios que vive y permanece, no por mensajes ajenos al evangelio. Esa es la palabra que dice Pablo, que los creyentes van a despertar por medio de la locura de la predicación, porque es locura el evangelio. Fíjense lo que dice Isaías 40 del 6 al 8. Ese es el texto que está citando Pedro. Dice, una voz dijo, clama. Entonces respondió, ¿qué he de clamar? Toda carne es hierba, y todo su esplendor es como flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Cuando el aliento del Señor sopla sobre ella, en verdad el pueblo es hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y esto tiene que ver con la temporalidad de la vida del hombre, con la temporalidad de nosotros mismos, con la temporalidad de los falsos evangelios. ¿Puede, hermano, algo ser tan común? Eso tan común va a perecer. Y algo puede verse como tan hermoso como una flor. No sé si alguna vez has estado en un campo lleno de flores silvestres, violetas, amarillas, rojas, con paja verde, y tú ves la extensión. Eso es hermoso. Y en algún punto todo eso va a morir, va a perecer. Porque aunque algo pueda ser tan común como la hierba o tan exclusivo como una flor, al final del camino ambos se secan, ambos se marchitan. Y así es la vida humana en este mundo, es breve.
Así es todo aquello que no nace de la palabra de Dios, es breve. Alguien puede levantarse y decir, Dios me ha dado esta nueva revelación. Y vemos que eso no está en la palabra de Dios. Y sabes que, hermano, eso va a ser breve. Porque eso no permanece. Por eso es que no tengo temor con todo lo que a veces se predica. Porque sé que eso va a ser breve. Porque sirvo a un Dios santo, a un Dios que vive y permanece. Y puedo confiar en su providencia, en su soberanía, que Él hace que la palabra verdadera permanezca. Dios siempre ha guardado un remanente. Dios siempre, en cada época de la historia, ha guardado un remanente que es fiel a la palabra de Dios, que ha entendido que todo lo demás se marchita, muere, pero la palabra de Dios es la que permanece para siempre. En Cristo, hermano, las personas no se deterioran, no mueren espiritualmente. La palabra que fue sembrada en ellos permanece, y esa palabra es el evangelio puro que nos fue predicado. Ahí, cuando el apóstol dice, esta es la palabra que os fue predicada, es la misma palabra para evangelio. Estas son las buenas noticias. Esta es la palabra del evangelio. Esta es la palabra que os es anunciada. Este en el contexto tiene que ver con buenas nuevas. Es la misma raíz de la palabra. Porque el evangelio nos transforma. Algunas aplicaciones, hermano. Hemos nacido de nuevo de una familia que es la iglesia de Cristo. Que esa familia se caracteriza por amor y gracia. Y nuestro Dios es un Dios de amor. Entonces, ¿cómo tú estás amando a tu hermano? Pero también cómo estás amando a tu palabra. Ahora eres alguien nuevo, eres alguien diferente. Debes amar su palabra, debes amar a tu hermano. Jesús murió en nuestro lugar para que podamos vivir inmerecidamente. Él pagó por nuestra culpa, no porque merecíamos, sino por amor. Cristo soportó la ira de Dios que nos era contraria para que tú y yo podamos vivir. Y eso, hermano, es la mayor muestra de amor en toda la historia. Ese es el evangelio que nos ha sido anunciado. Alguien dando su vida por pecadores que no merecen ser amados. Y demostrando con la resurrección que el sacrificio ha sido aceptado, perdón de pecados, Cristo ha vencido la muerte y un día va a volver por su iglesia. Ese evangelio es glorioso, hermano. Y ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? Que tú y yo no merecemos ese evangelio. Pero aún así Dios nos amó por medio de Cristo Jesús. Nos apartó, nos separó para que hagamos lo mismo, para que amemos a otros. El ADN de nuestro nacimiento es amor. Si alguien vería el ADN de un cristiano, ahí estarían todos los frutos, el fruto del Espíritu detallado, pero principalmente amor. Si vivimos la palabra, hermano, y la palabra permanece en nosotros, hemos sido separados de este mundo lleno de odio. Y el evangelio ahora hace que nos amemos mutuamente. Hermano, quiero llamar a toda la iglesia a ese amor fraternal. Involúcrate. No esperes un llamado especial. Todos somos sacerdotes de alguna forma. Tenemos un sacerdocio que nos permite como creyentes ejercer. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 4. Así que no necesitas que alguien te nombre sacerdote, pastor, para ir y orar por alguien, para tomarte un café y poder charlar de algún problema que esa persona tiene. No necesitas algo para ir, leerle un pasaje de la Biblia bien interpretado. No necesitas algo para servir dentro de la iglesia en cosas que ves que faltan. El discipulado, hermano, el predicar el evangelio a otros es tarea de todos. Tarea de todos. No es solo el pastor. Es tarea de todo creyente. Finalmente, hermano, para concluir, si eres creyente, si has creído en el Señor, debes mostrar gracia y amor por tu hermano. Un amor entrañable, porque ese amor va a ser coherente
con tu vida y tu nuevo nacimiento incorruptible. Hermano, puedes haber vivido engañado hasta este punto de tu vida. Puedes no ser creyente. Así que yo te animo a buscar de nuevo en Cristo Jesús para salvación y perdón, para que puedas amar como nosotros amamos, para que la iglesia y las personas que están a tu lado sean tu prioridad, alguien que ames entrañablemente, porque al final de cuentas con ellos vas a compartir toda la eternidad. Los vas a ver todos los días. Y eso va a ser hermoso y glorioso. Así que andate acostumbrando desde ahorita. Es a eso. Quizás vamos a estar con otros creyentes de todo el mundo, pero principalmente vas a estar con tu familia espiritual y local. Así que si no eres creyente, te animo a meditar en el Evangelio, a volver a la cruz, a pedirle al Señor que pueda tocar tu vida y el Espíritu Santo te lave, te purifique de nuevo. Ponte de pie y podamos orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque nos has amado, porque nos has purificado, porque hemos nacido de nuevo de esa simiente incorruptible que es tu palabra, ese evangelio puro, no modificado, no adulterado, Señor. Gracias porque hemos visto tu gracia, tu misericordia, tu poder por medio del restablecimiento de nuestra relación contigo a través de Cristo. Ayúdanos a valorar eso, Señor, para amar mucho más a mis hermanos, Señor. No solo en esta iglesia, sino a mis hermanos que están expresados en todo el mundo, Señor, en una membresía universal, Señor. Que sepamos ayudar al necesitado, al huérfano, a la viuda. Que sepamos ayudar a todos los que vienen a nosotros, al extranjero, Señor. No hagas que nuestro corazón se endurezca, Señor, al amor de tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.